Saludos cordiales, soy Homero Mena, director trainer de consultora de psicología familiar de Quito, Ecuador, y bienvenidos a 5 minutos de Aprendamos Psicología, el maravilloso y fascinante mundo de la psicología en 5 minutos. El tema de hoy día: ¿qué es un conflicto o qué son los conflictos? Primero debemos definir que el conflicto es inherente al ser humano, es decir, es del diario vivir, porque cada persona tiene su manera de sentir, de pensar, tiene su historia personal, es una manera que enfoca su filosofía de vida, tiene un sistema de creencias, un cúmulo de emociones, está en una situación de circunstancia emocional y psicológica, y entonces hace que con otras personas se tienda a llegar a un conflicto. Pero el conflicto básicamente es la oportunidad que uno tiene para buscar soluciones. El conflicto es un momento de crecimiento personal. El conflicto es una manera de encontrarse entre los dos para saber cómo ubicamos el camino adecuado. Por eso que los conflictos generalmente tienen que ver y se fundamenta en los valores, en los principios, en las necesidades y sobre todo en todo su mundo emocional y psicológico, para que uno se vuelva, como se dice, una persona conflictuante, o de una situación, de un momento, de una experiencia, lo haga un conflicto. Por eso es muy importante que uno aprenda a saber llevar una relación interpersonal, a saber a ser respetuoso y sobre todo tener una madurez para saber cómo afrontamos ese conflicto, porque el conflicto también tiene que ver mucho con toda la parte emocional y psicológica del momento de la persona, para que ella pueda brotar en bronca, en rabia, en pelea, en discusiones, en ironías, es decir, saque todo a explotar para hacer que ese conflicto se vuelva más conflictuante, se vuelva más severo. Por eso es que los conflictos en los seres humanos tienen que resolverse, y ahí tenemos que ayudarles a dar el paso correspondiente. Podemos seguir algunos pasos para resolver los conflictos. Y primero uno tiene que identificar exactamente el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que está en la esencia? ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué se está peleando? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Qué es lo que nos enreda exactamente? El segundo paso es que nosotros tenemos que igual asumir cuál es nuestra posición, cuál es nuestra actitud, qué responsabilidad tengo, qué es lo que yo voy a colaborar para que ese conflicto comience a desenredarse. El tercer paso es que en el conflicto uno tiene que comenzar a optar por opciones, por recursos, por soluciones a corto, a largo plazo, dependiendo del conflicto, para que las personas se vayan acogiendo. El otro paso es que los dos se pongan de acuerdo para decir: en este nos acogemos, en este queremos llegar. Y el último paso del conflicto es que sean soluciones imaginarias, reales o no reales, uno tiene que acogerse a algo para que de esa manera uno pueda salir de ese conflicto. Por eso es que entre los conflictos hay conflictos que son conflictos positivos, positivos, y negativos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una situación yo puedo ver que una solución que tome me va a perjudicar, es del lado negativo, pero la solución que yo le dé es lo que nos permite a nosotros salir de ese tormento. Y el lado positivo y positivo de un conflicto es que yo tengo dos opciones que tengo que resolver, pero las dos son interesantes, las dos son positivas, pero es un conflicto, y entonces yo tengo que saber qué es lo que más provecho me viene, qué es la opción que yo tengo. Por eso es que también el ver la objetividad del conflicto, ese pensamiento flexible que nosotros los seres humanos tenemos que tener, esa capacidad de inteligencia emocional y esa madurez para saber que un conflicto es el inicio de algo nuevo. El conflicto es una oportunidad de crecimiento, el conflicto es una manera de enfocar diferentemente las cosas, el conflicto es algo que nos va a ayudar a resolver un problema. El conflicto es algo que tiene que ver con las dos partes y que a veces hay uno que ceder. El conflicto tiene que ver con el perdón, el conflicto tiene que ver con las iras reprimidas, el conflicto tiene que ver con la actitud de uno. Es decir, el conflicto es una opción de vida, es inherente al ser humano, que está en el diario vivir, y que a nivel de la familia, de la pareja, con los niños, en el estudio, en el trabajo, en la sociedad, en todo momento va a haber un conflicto que tenemos nosotros que aprenderlos a
resolver, porque es como una maneja de hilo que se ha enredado y que con paciencia, sabiendo dónde tenemos que alar, podemos llegar a desenredar eso y llegar a una sana paz, a una sana tranquilidad y a sentirnos que hemos cumplido con el deber de resolver el conflicto. Soy Homero Mena, autor de varios libros en físico, programas de psicología y libros en PDF con videos educativos, y nos estamos viendo en otro video de Aprendamos Psicología.